gobierno a 40 años de los contratos existentes y los por venir. 40 años y liquida la Empresa Nacional de Puertos. Perdemos la soberanía portuaria nacional y la capacidad de orientar el desarrollo de los puertos. Segundo tema, las rentas estratégicas. Una de ellas, el petróleo. El gobierno ha mandado un proyecto de ley que forma parte del proyecto de ley de presupuesto en última instancia para ampliar los contratos de los lotes petroleros a 40 años, pero ya había dicho que quería ampliarlos a perpetuidad hasta que se acaben los recursos. Y no le da a Petroperú el lote 192 todavía, lo tiene ahí pulseando, a ver si se lo da a ellos o se lo da a la empresa colombiana dedicada al saqueo y a la estafa. En el gas, ha reducido el pago de regalías de exportación, violando el mandato del CIADI que dice que se paga según el destino final de regasificación para hacer una canasta mixta de precios formadas por las cadenas privadas de exportación. Perderemos cerca de 20.000 millones de dólares, cuando ya no vamos a exportar a México sino a otros destinos y vamos a perder ese recurso, de los cuales el 50% le corresponden al Cusco, ciertamente. Tercer aspecto, en la continuación de rentas estratégicas, la petroquímica. Se ha postergado el gasoducto sur para no hacerlo nunca. El gobierno tiene que reconocerlo, porque lo que se viene es ya no solo la ampliación del gasoducto central, sino que va a ser necesario que el nodo que está formado, el nodo energético en el sur del Perú, va a requerir gas. Entonces van a tender un ducto por la costa y el gasoducto sur va a desaparecer. Y además va a desaparecer la petroquímica. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Está anulando la petroquímica y el gasoducto sur. ¡Ojo, Cusco! ¡Ojo! Prosiga, congresista, para terminar. Para terminar, señor presidente. Y el minuto que me cortó al comienzo. Siga, congresista, pero en algún momento tendrá que terminar. ¿Es el minuto final? Prosiga, por favor. Ya. El minuto final es después del minuto que me cortó. En la petroquímica, está en la pesca, la depresión de nuestros recursos, dándoselo sobre todo a 4 empresas extranjeras, la desprotección de los bosques amazónicos, la evasión de impuestos a través de las offshore, no se cobran deudas tributarias de 7.000 millones, exoneraciones, devoluciones tributarias, la postergación de la agricultura imponiendo la crisis alimentaria con la masiva importación de alimentos, la privación general de los recursos públicos, subsidiando el capital privado vía las APPs, que es una modalidad parecida, muy parecida a la del caso de Lavajato, muy parecida. La precarización de la vida, con las tasas de interés de créditos elevados a la micro y pequeña empresa, con la privación de los servicios de salud, con la elitización y desigualdad en la educación, con el consumo alimentario basado en la importación. Y los tarifazos a los usuarios, en el agua, en el gas natural, en la electricidad, en peajes. Y además acaban de anunciar un plan de protección social a cargo de las AFPs, que le van a dar a todas las AFPs el control de toda la protección social. En ningún país existe una cosa tan burda. En Chile están anulando las AFPs. Aquí quieren darle a la AFP el control de todo. Congresista, para terminar. Para terminar, señor presidente, además de la precarización del empleo barato, existen en la reconstrucción varios problemas de corrupción. Yo quiero plantear, además de esta crítica a este shock privatista para desnacionalizar el Perú y para quitar las bases productivas nacionales y su especialización y diversificación, quiero señalar que a lo largo del debate hemos presentado 2 proyectos que están ya en trámite en la Comisión de Presupuesto. Uno que tiene que ver con Piura, un proyecto donde se concuerda con las universidades, las autoridades regionales, con todos. Y el pueblo de Piura, que está ahora en una digna lucha contra la corrupción, está exigiendo que la autoridad regional sea nombrada por los especialistas con Piura. Está exigiendo que se base en un plan de verdad y en una descolmatación trucha, que es simplemente una manera de sacar plata. Está exigiendo que participen todas las autoridades y la población en general y que la Contraloría esté permanente. Eso está como 67ª. Esperamos que el Poder Ejecutivo, que no sé si estará escuchando. Termine, presidente. Diciendo que espero que el Poder Ejecutivo, ante el hecho de que la Comisión de Presupuesto no se ha pronunciado, acepte esto que está reclamando hoy en las calles el pueblo de Piura y simultáneamente
en la 72ª hemos presentado un proyecto para el IAP, Instituto de la Amazonía Peruana. La Amazonía no puede ser destruida, tiene que ser manejada adecuadamente. Y este instituto está a cargo, pero le han quitado el presupuesto, le han recortado el presupuesto. Estamos pidiendo que se amplíe su presupuesto para que en un plazo de 30 días el IAP tenga los recursos necesarios para hacer un plan de desarrollo integral de toda la zona amazónica, y sobre esa base es que las diversas inversiones públicas y privadas puedan canalizarse. Señor presidente, esperamos de que el Perú entero entienda que estamos en un momento muy complejo, pero lo que tenemos que hacer es, como hicimos en el momento del Nuevo Perú, confiando en la patria, pensando en que el presupuesto tiene que ser para la gente y para la patria, decir que nosotros somos una posición en minoría, presentamos una alternativa y al mismo tiempo levantamos exigencias concretas para esperar que se puedan incorporar en la propuesta que el Ejecutivo tenga, porque son propuestas razonables. Muchas gracias. La palabra del congresista Apaza Ordóñez. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, como decía usted, señor presidente, en sus años juveniles, esto de la aprobación o no aprobación del presupuesto no era sino un ritual democrático, un ritual parlamentario, porque sabíamos perfectamente y conscientemente de que se apruebe o no se apruebe este presupuesto, el Ejecutivo lo aplica. ¿Cuál es la razón de que nosotros hagamos soluciones para una escuela, para una carretera, tantas cosas para un hospital? 130 congresistas hacemos peticiones por doquier y van a ver los resultados si va a cambiar el presupuesto, salvo algunas excepciones que recoge la Comisión de Presupuesto. Por eso, ese recuerdo que usted lo dijo, señor presidente, cuando era joven. Me voy a referir, señor presidente, al artículo 6 de la Ley General del Presupuesto. Al respecto tenemos que decir que en el 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la prohibición de la negociación colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública, así como las expresiones beneficios de toda índole y mecanismo. Con mucha satisfacción tengo que decir y hacer de conocimiento, no solamente de este Congreso, sino del país, de que la representación nacional, que el día de ayer la Comisión de Trabajo, con mucha responsabilidad, con mucha convicción, hemos aprobado por unanimidad el dictamen que regula la negociación colectiva para incrementos remunerativos de los trabajadores. Confío que el consenso alcanzado en la Comisión sea también corolario de que todos, en forma unánime, así como lo hemos hecho en la Comisión del Congreso, el artículo 6 sea suprimido, porque eso es atentatorio a un derecho constitucional que tienen los trabajadores, y el Tribunal Constitucional ratificó esta disposición. Por eso me siento satisfecho de que los colegas de Fuerza Popular hayan aprobado este proyecto y espero que también volvamos a votar a favor por unanimidad en el próximo pleno y ojalá lo consideren con prioridad esta medida. Sobre el proyecto ARMA. Este proyecto fue declarado de necesidad pública mediante la Ley 3576. Por tanto, solicito que la Ley del Presupuesto Público del 2018 se incluya una asignación presupuestal hasta de 54 millones de soles, porque esta es una necesidad prioritaria de todo el pueblo de Condesuyos. Los chuquibambinos han esperado año tras año de que sea el río Arma, han sido engañados, se les vendió ilusiones, sin embargo, hasta ahora no se cumple dicha disposición. Por eso, nosotros consideramos, señor, de que en forma urgente
en forma urgente se haga este proyecto. Pero como el tiempo es breve, tengo que señalar lo siguiente. Primero, queremos proponer ante la Comisión de Economía de que ante la comisión correspondiente de este proyecto, los siguientes puntos, desde luego solidarizándome con todos los colegas que han hecho ya el uso de la palabra. Primero, acogiendo la problemática de los trabajadores públicos respecto al incentivo único CAFAE, exijo que el monto de la escala base presente realmente un incremento que mejore la negociación de los trabajadores públicos que menos ganan. Segundo, que la nueva escala remunerativa para los trabajadores administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial y Ministerio Público se apruebe en el primer trimestre del próximo año para que entre en vigencia a partir del 2019. Tercero, se considere el nombramiento de los... Para que termine, congresista. Se considera el nombramiento de los trabajadores de salud del MINSA que trabajan bajo la modalidad de servicios no personales y el decreto legislativo 728. Me estoy refiriendo a los trabajadores del CLAS. Cuarto, el nombramiento de los trabajadores administrativos de educación, porque consideramos que también es justa. Y respecto a los empleados civiles del sector de defensa, incluir las disposiciones complementarias finales que se autoriza al ministro de Defensa el incremento del CAFAE y las dos bonificaciones de la ley 2542 y 29289 con su propio presupuesto. Por eso insistimos y el Frente Amplio, acogiendo la aspiración de los trabajadores, queremos de que el artículo 6 sea retirado del presente proyecto de presupuesto general de la República. Hago mención a los ofrecimientos de nuestro presidente de la República. Culmine, por favor, congresista, un minuto. Para culminar, se comprometió ante los trabajadores de que la negociación colectiva iba a ser estrictamente respetada. Y eso tenemos que ser coherentes, señores de gobierno. No estamos nosotros pidiendo cosas que no nos da. Constitucionalmente está determinado que los trabajadores tengamos una libre oportunidad de la negociación colectiva. Invocando por la profunda conciencia laboral de los del frente, todos de este costado, hagamos que esa ley sea modificada con respecto al artículo 6. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. La palabra a la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, el tema de la reconstrucción es uno de los principales problemas que tenemos en la región norte. 7.000 millones para Piura, pero con obras donde realmente puedan participar las autoridades. Y esta es la preocupación. Es el alcalde distrital, el alcalde de la zona, el que conoce dónde están los problemas, qué vereda, qué centro de salud, qué sistema de desagüe ha colapsado, y por eso creo que es importante que la Autoridad por Reconstrucción con Cambios pueda involucrarse y pueda recoger las demandas. En este momento, por ejemplo, el sistema de desagüe de Catacaos, Castilla, Tambo Grande, la zona de La Unión son los que requieren, y Sullana son los que requieren una atención importante. Si bien es cierto, necesitamos canalizar el río, fundamentalmente necesitamos atender el día a día de la gente de a pie que está indignada 8 meses después y todavía no ve el centro de salud, el colegio, la pista y la vereda. Y esto creo que es fundamentalmente atenderlo. Piura necesita enrocado, gaviones en la zona de Doctor, en la zona de Carrasquillo, en la zona de Salitral.
y mini represas como Vilcazán, La Peñita, que puedan atender el agua y puedan garantizarse y evitar las inundaciones en épocas posteriores. Básicamente necesitamos habilitar puentes que puedan soportar los 4.000 metros cúbicos. El día de hoy ya el Ministerio de Transportes empezó a demoler parte del puente Independencia, que generaba también un problema de estrangulamiento cuando pasaba la corriente por el río Piura. Fundamentalmente creemos, señor presidente, y aprovecho la presencia por su intermedio, a la señora presidenta del Consejo de Ministros, la preocupación por la agricultura y la pesca. No podemos seguir condenando a los peruanos a seguir consumiendo enlatados, contaminados, pero además, señor presidente, en estos momentos también los agricultores de arroz en la zona de La Manuela, en La Golondrina, Ignacio Escudero, han parado. ¿Por qué? Por el tema de la importación de arroz. Tenemos que mirar cuál es la fuerza de Perú, cuál es el potencial agrícola y pesquero, señor presidente, y que se actúe en función de tener alimentos para los peruanos, alimentos sanos, alimentos que den trabajo a la agricultura y a la pesca en el Perú. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es facilitando la importación a empresas transnacionales que lejos de dar un buen servicio, lo único que traen son conservas con gusanos. Otra, señor presidente, de las preocupaciones es el tema laboral. En el tema atención básicamente a la educación y a la salud, a los maestros. Y creo que ahí la Comisión de Presupuesto ha logrado que se incremente a las trabajadoras de los PRONEIS, y creo que este es un buen acierto también del Ministerio de Educación, que accedió a la propuesta, y de la ministra de Economía. Preocupaciones, señor presidente, también por lo que significa la atención. Hemos tenido una serie de muertes, señor presidente. Sin embargo, los médicos legistas todavía no son considerados, hace 17 años que no reciben una nivelación, y por lo tanto una de las propuestas era que se pueda incluir, y además que se puedan comprar equipos que permitan atender, porque la cromatografía que tienen en estos momentos no es útil para detectar casos de muertes, sobre todo los equipos también de alcoholemia, muertes por tóxicos. Entonces, si queremos garantizar justicia y queremos garantizar investigaciones, tenemos que empezar por modernizar el centro médico legal. Para que culmine, congresista. Terminar, señor presidente, la propuesta sería, dispóngase, autorízase que para efectos de implementación, reajustes en las valorizaciones, se incluya el personal del Instituto Médico Legal del Ministerio Público dentro de los alcances del numeral 20.5 del artículo 20 de la Ley 30.518 de Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2017. Y también, señor presidente, el tema, una exoneración para la Agencia de Promoción de Inversión Privada de la restricción prevista en el numeral 8.1 de la presente ley para la contratación de personal hasta cubrir el número de puestos previstos en el cuadro de asignación de personal aprobado mediante resolución ministerial 296-2017 para el cumplimiento de las acciones previstas en el decreto legislativo 1251 que modifica el decreto legislativo 1224. Y también un pedido a la presidenta de la Comisión de Presupuesto para incorporar al personal profesional civil nombrado, enfermeras, egresadas de las escuelas de enfermería y laboratorio clínico de la sanidad, Policía Nacional del Perú, promoción 98-99-2000 a la categoría de oficiales de servicios. Y finalmente, señor presidente, la preocupación por el tema de los gobiernos regionales que han recibido. Un minuto para terminar. Gracias, presidente, por la amabilidad. Sobre todo, señor presidente, en Tumbes, el gobierno, la municipalidad de Tumbes tiene en estos momentos recursos para utilizarlos en agua potable y alcantarillado, y que se podrían perder si es porque no los han comprometido a tiempo.
que creo que Tumbes y en otro caso el gobierno regional de Ayacucho necesitan una atención especial para garantizar en el 2018 la continuidad de los proyectos de inversión, proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación, así como la continuidad de las acciones de mantenimiento correspondientes a las partidas del gasto 2.31.6, 2.31.11, suministros para mantenimiento y reparación. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. La palabra al congresista Martorell Sobero. Gracias, presidente. Un cordial saludo por su intermedio a la señora primer ministro y al cuerpo de su gabinete que está presente. Presidente, estamos ante un gobierno que prometió reactivar la economía, pero las cifras nos muestran lo contrario. Se prometió un aumento y reactivación de las inversiones, el destrave de las inversiones, 18.000 millones de dólares exactamente, pero la realidad nos muestra que no ha ocurrido todo lo contrario. Estamos en un gobierno, presidente, que muestra una incapacidad para el manejo de la cosa pública, incapacidad en atender demandas urgentes, como sucede a los damnificados que este año tuvimos este verano por los efectos del niño costero, ¿no? que hasta el momento, si bien es cierto, hay varios anuncios, pero no hay realidades y cosas efectivas. Es verdad, presidente, que es un gabinete que hace muy poco entró en funciones y que el día de ayer hemos visto en las exposiciones de los diferentes ministros de los sectores que han expuesto su presupuesto, que las cifras son alentadoras para el 2018, el 2019 hasta el 2021. Y en buena hora, créame que sería importante que estos pronósticos se cumplan porque es por el bien del Perú. Espero, presidente, demos el beneficio de la duda a este gabinete y no nos suceda como el anterior, que fueron muchas promesas y la realidad ha sido diferente. Sin embargo, no puedo obviar, presidente, que las demandas atrasadas que hay de las provincias, cuando sabemos que prácticamente nuevamente el centralismo vuelve a concentrar la gran cantidad de recursos de presupuesto para el manejo de las inversiones. La región Lima, el gobierno central tiene el 75% de la distribución del presupuesto contra el 25% de las regiones o los gobiernos locales. Pero en todo caso, sí es verdad que también del gobierno central se pasa a las regiones, pero finalmente el gobierno central maneja el 55-57% del presupuesto nacional de la República. Y en este escenario, presidente, yo no puedo dejar de establecer las demandas embalsadas que tienen las regiones, ¿no? Y especialmente mi región Tacna, en la cual requiere presupuestos adecuados, que sin dejar de lado la permanente fiscalización que debe haber en las inversiones, estas demandas principalmente se centran en la construcción del hospital que tenemos, presidente, regional de Tacna. El 2001, el terremoto que arrasó la región, prácticamente dejó hecho pedazos, inservible el hospital. Y hasta hoy día, después de 16 años, tenemos un sinnúmero de promesas y no se puede construir el hospital de Tacna. La atención del problema hídrico en nuestra región, que además de encontrarse en cabeza del desierto, y el desierto más árido del mundo, más seco del mundo, que es el desierto de Atacama, se encuentra Tacna. Y la solución del problema hídrico tampoco se hacen los presupuestos adecuados para poder solucionar este gran problema, que no solamente ayudaría a la agricultura, sino a la población principalmente, presidente. Debo hacer énfasis especial en las demandas sociales, que son igualmente innumerables. Y debo referirme principalmente en el pedido de presupuesto, lo que por mandato judicial se ha establecido para atender el pago de la escala de incentivos laborales del personal administrativo del sector agricultura de Tacna, cosa que se debe cumplir, presidente. Segundo, el presupuesto para que se complemente el nombramiento,
en el 2018 con los profesionales de salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, que fueron excluidos del proceso de nombramiento 2014-2018 bajo el régimen del decreto legislativo 728. La inclusión en el presupuesto de los auxiliares de educación para que no sean discriminados en el aumento de remuneraciones que se está estableciendo en el artículo 30 del proyecto de ley. Es una justa demanda que he solicitado sea incluida. La demanda del personal de enfermería de la Policía Nacional que solicitan se incorpore la categoría de oficiales del servicio de enfermeros civiles nombrados, egresados de la Escuela de Enfermería y Laboratorio del Clínico de Sanidad. La demanda de los trabajadores del Ministerio Público para tener una escala remunerativa justa y que los beneficios económicos no sean solo para altos funcionarios y que se pretende compensarlos con un bono que por único... Para que culmine, congresista. Gracias. Como si esto resolvería su problemática, se plantea que este bono no sea por única vez, sino sea permanente. Los trabajadores de salud excluidos de los beneficios de frontera también demandan la inclusión en una región que tiene 2 fronteras y que se enfrenta a peligros de ingreso de plagas por la frontera. La demanda de los trabajadores de la Universidad Nacional Jorge Basadre, que se le incorporen al régimen de pensiones de la 20530 y a los profesores comprendidos en el decreto ley 19990 y que ingresaron en condición de nombrados y o contratados hasta el 31 de diciembre de 1980. Esperamos, señor presidente, que estas demandas sean atendidas y que de una vez por todas el Poder Ejecutivo mire la deuda social que tiene con cientos de miles de peruanos, especialmente con los cesantes y los jubilados del sector educación y del sector salud. Personas que con sentencias judiciales consentidas hasta ahora no pueden cobrar. Y sobre todo, que se cambien los criterios de reparto de los bonos. He escuchado a algún colega decir que este año contamos con 400... Congresista, el último minuto para concluir. Gracias. 450 millones de soles para repartir, pero los criterios de la forma de reparto es lo que se debe cambiar. He presentado un proyecto de ley al respecto para que se haga un reparto justo y esos miles de cesantes y jubilados no estén falleciendo sin recibir ni un sol de su pensión que se les debe. Es por eso que estos derechos hay que respetarlos y hay que exigir, presidente, al Poder Ejecutivo que cumpla con esta obligación. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El siguiente orador, el congresista Rodríguez Zabaleta. Señor presidente del Congreso, colegas parlamentarios, señora Premier de la República, señores ministros de Estado. Mi participación se va a circunscribir a establecer de manera clara y meridiana la necesidad de incorporar artículos que corresponden, y ya lo han dicho aquí los colegas, lo han expuesto, y que tienen que ver con la justicia que demandan, en este caso, los trabajadores de servicios no personales, quienes participaron en concursos de nombramiento del sector salud y que lamentablemente no han sido tomados en cuenta. Entonces, para hacerlo concreto, solicito la incorporación en el artículo de disposición complementaria a los trabajadores del MINSA, que son aproximadamente 4.500, que están en proceso de nombramiento para el periodo 2014-2018. Participaron en un concurso público, llegaron en conocimientos y en entrevista personal, llevan más de 10 años y no son tomados en cuenta. De la misma manera, los trabajadores del sector educación, artículo, dispóngase a los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen 276, ley de la carrera administrativa y de remuneración del sector público, que en virtud de lo dispuesto en el literal C del artículo 54 de la referida norma, les corresponde el pago de compensación por tiempo de servicios. Con ocasión del cese se les otorgará una entrega económica por única vez equivalente a 10 remuneraciones mínimas vitales vigentes al momento del cese. Lo que pretende disposición queda exonerada de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley. Señor presidente, trabajadores que se jubilan tras 30 años de servicio, 72 soles, total 1.800 por esos 30 años de servicios. Eso no significa justicia para los más pobres. Y también
la incorporación del artículo 30.3 que dispone